Capítulo 5. Precursores. Volviendo a un siglo antes, veremos que el anclaje nacional de las ideas y prácticas belgranianas es conocido y compartido, entre otros, por Maciel, Labardén, Vieites y Chorroarín. Este último, Chorroarín, nacido en Buenos Aires y muerto allí en 1823, sacerdote dominico formado en la Universidad de Córdoba, reemplazará a Maciel en la conducción del porteño Colegio de San Carlos, el que ya sabemos es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, bautizado también como el Colegio de la Patria, cuyo nombre, impuesto por Bertis, el nombre de San Carlos, impuesto por el virrey Bertis, que había nacido en México, dicho sea de paso Bertis, lo cual no era habitual que un virrey fuera americano, facultado para ello por el ejercicio del patronato regio, hacía referencia no sólo al nombre del rey borbónico Carlos III, sino incluso a San Carlos Borromeo, del cual era también devoto Chorroarín, de quien estamos hablando. Aquel santo trabajó en la Contrarreforma junto a San Ignacio de Loyola, con lo cual la institución recién fundada retoma valores educativos propios de la Compañía de Jesús, aun estando ésta expulsada y no siendo Chorroarín parte de ella. Años después, en 1818, ya después de la Revolución de Mayo, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón ordenará la reapertura de ese colegio y, como reflejo de los tiempos, cambia su nombre y la bautiza Colegio de la Unión del Sur, nombre dado sin duda por el reciente triunfo sanmartiniano en Maipú en la campaña libertadora que tuvo en Pueyrredón un impulsor decisivo desde Buenos Aires. Para conocer el pensamiento de Chorroarín, puede sernos útil reproducir párrafos de sus apuntes de las lecciones dictadas en latín en el San Carlos en 1773, es decir, casi 40 años antes de la Revolución. Decía en una de sus clases Chorroarín: la autoridad puramente humana en las aserciones de doctrina, ya sea de algún insigne doctor o la común de los doctores, merece una gran veneración, mas no por esto se ha de omitir un diligente examen, sea por nosotros mismos, sea por otros doctores que no estén inclinados a una parte. Innumerables errores de la medicina prevalecieron por muchos años, se han descubierto y corregido hoy porque profesores muy expertos examinaron más diligentemente la naturaleza con estudio, examen y trabajo. En las afirmaciones de doctrina debemos guiarnos más por la importancia de las razones, acá vuelve el tema de la razón versus el tema del dogma, y el peso de los fundamentos que por el número, la antigüedad y la cualidad de los doctores. Sigue diciendo Chorroarín, apostando por la ciencia contra el dogma y tratando de abrir los pensamientos respecto de ideas ya conservadoras y reaccionarias que se oponían al cambio en nuestro país o en nuestro virreinato. Esto da a conocer cuán perjudicial, sigue diciendo Chorroarín, es la costumbre de apegarse a un curso filosófico, a una secta especial. Nadie hay que como hombre no incurra en algún error. En las ciencias naturales, cuando los santos padres fueron versados en ella y se aplicaron con particular estudio, merecen veneración y se ha de adherir a ellos si no hay en contra razones más poderosas o experiencias ciertas. Por esto puede darse que en materias dadas se haya de prestar mayor fe a un hereje o un gentil
que a los mismos santos. Esto lo dice un sacerdote de enorme influencia, rector del colegio y además hombre que fue maestro de Saavedra, de Belgrano y de Ascuénaga, los futuros miembros de la primera junta, y que adhirió Chorroarín a la revolución de un modo muy activo. Sigue diciendo, ¿quién, por ejemplo, no ha de preferir la autoridad de un insigne médico a la autoridad de cualquier sacerdote, y en tales materias determinadas la de un Newton? Newton se refiere al físico que revolucionó las ciencias, particularmente la física, y que era resistido por las distintas religiones dado su carácter de defensor activo del conocimiento científico. Esto lo dice Chorroarín, maestro de los que he nombrado, y que escribe o enseña, porque estas son sus clases, 30 años antes de la Revolución, para que veamos cómo la Revolución no nació del aire y cómo hay todo un proceso previo de luchas, de intercambios, de ideas, de diálogos, de debates que la precedieron. Este fragmento muestra la posición de un hombre que apuesta al conocimiento, que opta por la ciencia, que no se detiene en las investiduras y que puede ensayar metáforas casi herejes, como preferir un hereje a un gentil que a los mismos santos, si es que hay por medio razones más poderosas o experiencias ciertas. En Chorroarín la razón busca suplantar al dogma y orientar su tarea pedagógica, ni qué hablar de su referencia a preferir en tales materias la autoridad científica de Newton. Son clases en latín dictadas 37 años antes de la Revolución. Chorroarín es considerado maestro de los nuevos de la Revolución como Moreno French y Dorrego. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo votó por la deposición del virrey Cisneros y el mismo 25 de mayo organizó en las calles grupos cívicos para apoyar a la primera junta, ante la cual presentó un plan de acción política que tuvo mucha influencia en la junta. Había ya trabajado con Belgrano en el diario El Telégrafo, de tanta influencia, y junto a otros colaboradores de Belgrano y del Telégrafo, como Agrelo y Vieites, elaboró un proyecto constitucional para la Asamblea del año 13. Participó del Congreso del 16 en Tucumán y sostuvo una posición de mayor independencia del Estado respecto de la Iglesia, rechazando la actuación política de los magistrados eclesiásticos. Aquí hago un comentario que está en el capítulo, pero que subtitulo Aristóteles en la picota 25 años antes de la Revolución. Sustituir el silogismo por la demostración de la verdad. Esta era una afirmación que hizo el rector de la Universidad de Córdoba, Fray José de Sullivan, 10 años antes de la Revolución, y nos estamos refiriendo a un hombre de una enorme influencia intelectual en el virreinato del Río de la Plata 10 años antes de la Revolución. Como muestra de las polémicas académicas e ideológicas que se suscitaban en el período colonial, podemos recurrir a la entablada por el mencionado Maciel, cancelario del Real Colegio Carolino, el Colegio de San Carlos en Buenos Aires, con la Junta de Temporalidades. ¿Qué era la Junta de Temporalidades? Era un órgano estatal cuyo papel era decidir sobre los bienes e instituciones dejados por la Compañía de Jesús luego de su expulsión. Así, el 1 de mayo del 1785, esa Junta de Temporalidades rechaza la solicitud del cancelario de enseñar la escuela ecléctica antes
que las ideas de Aristóteles, en las que se fundaba todo el pensamiento de creencia religiosa católica, dando lugar a la intervención del defensor y de la propia Junta de las Temporalidades, quienes deniegan el pedido y confirman la enseñanza clásica que se venía impartiendo. Otro incidente que muestra debates de la época se da por el pedido del rector del Colegio de Montserrat y de la Universidad de Córdoba, Fray José de Sullivan, eso es 1801, antes de la Revolución. Este solicitaba autorización al Cabildo de Córdoba para comprar máquinas, así las titulaba, útiles a la enseñanza de la física. La física era la disciplina más conflictiva en este debate porque era negada por el pensamiento religioso y afirmada por el conocimiento científico. Por lo tanto, hablar de la física era hablar de un tema enormemente debatido y contradictorio. Le solicitaba autorización al Cabildo de Córdoba para comprar máquinas útiles a la enseñanza de la física, la cual era parte de la enseñanza de la filosofía. Son muy interesantes los argumentos que tenía en la ciudad mediterránea como en Buenos Aires y que se emiten y que nos dan cuenta de las ideas en juego, de las confrontaciones ideológicas y de la orientación que se disputaba cada institución virreinal. En enero de 1802, al año siguiente del reclamo del rector de la Universidad de Córdoba, el rector cordobés, ese mismo, insiste solicitando autorización al Cabildo Provincial para la adquisición de instrumentos necesarios a la enseñanza de la física y menciona termómetros, barómetros, generadores de electricidad, galvanómetros, etc. Su pedido era la autorización para el gasto pertinente, intuyendo la posición del Cabildo, que iba a ser opuesta. El síndico procurador de la ciudad aprueba el gasto a realizar, pero además se extralimita, digamos, entra a opinar sobre algo sobre lo cual no ha sido interrogado, diciendo lo siguiente: partiendo del fatal estado a que los siglos anteriores se vio reducida la parte de la filosofía que llaman física, se ignoraba enteramente tanto la esencia y cualidades de las cosas cuanto las proporciones y destinos que en obsequio del hombre les dio el autor de la naturaleza. Es decir, está diciendo Sullivan que es el mismo Dios el que necesita que la física sea estudiada para que se puedan admirar de mejor manera sus creaciones de la naturaleza. Cuestionando los 8 siglos de enseñanza aristotélica, O'Sullivan afirma que cierto día el Supremo Hacedor resolvió superar las limitaciones de los sentidos y así aparecieron las invenciones que lograron dar luz a sus discursos. Tanto la física como la química permitirían contemplar mejor las maravillas universales creadas por Dios. Este planteo intentaba saltear la censura conciliando la ciencia con la fe. Y recalca O'Sullivan, esta fue la época de la resurrección de las filosofías. 20 días después, el alcalde de segundo voto del Cabildo cordobés, responde diciendo lo siguiente: la compra de las máquinas es contraria al espíritu y estatuto universitario, ya que el objetivo no es para jóvenes prácticos en el descubrimiento de los fenómenos naturales, sino doctos teólogos con cuya literatura pudieran ser iluminados los habitantes de estas 3 provincias, Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, en los rudimentos de nuestra santa religión. La física especulativa está sujeta a discursos en que trabaja el entendimiento. No sucede así con la física experimental, porque el éxito de los efectos
de las maquinarias, descubre las dudas que aquella envuelve. Este es un argumento que no permite ni siquiera reflexionar sobre la fe y lo dado existente y confirma la superioridad del misterio, como dice el síndico, que no debe ser desenvuelto. Argumenta que las máquinas son de corta y frágil existencia, lo cual entra en contradicción con la noción de eternidad que presupone la defendida filosofía. Mostrando el carácter libresco del pensamiento, propone que en lugar de gastarse ese dinero en máquinas, se lo gaste en mejorar la biblioteca. Vuelve a insistir el rector de la Universidad Sullivan, no se queda con las respuestas y más aún con la que el Cabildo le acaba de dar, que es casi agresiva, ¿no? Entonces él se decide dirigirse directamente al virrey y dice: ¿qué mejor que yo sabe por experiencia los adelantamientos que estas famosas y nuevas invenciones han producido en las ciencias, aún en las abstractas, reglando el hombre hacia Dios por los mayores conocimientos de las maravillosas obras de lo creado, y como éstas reúnen en distintas personas que siguen diversas carreras por las letras, por la minería, por la agricultura y demás precisas de una sociedad. Luego responde con suma dureza a los argumentos del Cabildo y dice: se debe sustituir el silogismo por la demostración de la verdad, que es el método mandado a seguir tan justamente por el soberano, aboliendo la filosofía antigua, cuyo fruto de los que se educan con ella es llenarse la cabeza de términos nada significantes, acostumbrarse a contradecir todo, a no apurar nunca la verdad y, en una palabra, a formarse unos hombres en la sociedad despreciables por malcriados, y esto es lo que sostiene el Cabildo de Córdoba, bajo el concepto que toma de que facilita el talento con el discurso y de que lo experimental no es útil a la posesión de la ciencia que se propuso el fundador, que es decir, que el conocimiento de Dios por las maravillas que admiramos de su omnipotencia en la creación, examinando sus obras, prácticamente debe despreciarse por ser más útil conocerlos con la disputa de lo dudoso y aún falso, el misterio al cual él llama, en lo que jamás puede formarse un concepto que se aproxime a formar ideas en cuanto nos es permitido de la grandeza del Señor. Sigo yo. Realmente es notable el argumento utilizado para vencer las resistencias ultramontanas contra la aparatología científica, afirmando que la misma servirá para mejor admirar y conocer las maravillas de la creación universal. No deja eso también de tener un cierto toque de humor, ¿no? De humor muy fino. Un año después vuelve a intervenir en Buenos Aires, porque la cosa sigue, pero ya no en Córdoba, sino en Buenos Aires. El Marqués de la Plata en nota al virrey, diciendo que las expresadas máquinas, acá parece que el tema son las máquinas, que sintetizan la posibilidad del conocimiento exacto y medible. Las expresadas máquinas son de una utilidad, importancia y necesidad para el uso de la ciencia física o filosófica natural y aplicación práctica de sus conocimientos al ejercicio de otras ciencias y artes productivos y útiles al Estado. Si la filosofía natural o física tiene su objeto en el conocimiento de la naturaleza, y bien sea en general, bien en particular, investiga y examina la esencia
propiedades, afecciones, cualidades de todo cuanto está sujeto a nuestros sentidos. Incluso el mismo hombre es conforme a razón que en cuanto sea posible se empeñe en los medios de perfeccionar los principios y comprobar la conexión y enlace de ellos entre sí. Más adelante distingue la filosofía racional, que él llama lógica, la filosofía moral, que llama ética, la filosofía teorética, que llamamos metafísica, y la filosofía natural o física, que sería el núcleo de debate y el núcleo de todas las disidencias que se está registrando en esta lectura. Dice que la física está ocupada en el examen de las causas de las cosas naturales y no puede adquirirse con facilidad y perfección sin las máquinas. Los conocimientos físicos son esenciales para la cirugía, la farmacia, la flebotomía, la obstetricia, la medicina. Importa mucho más para la jurisprudencia, para la náutica y para los nobles artes de arquitectura, escultura, pintura y dibujo. Contribuye sobremanera para formar conocimientos económicos sobre comercio, agricultura e industria. La lectura de estos argumentos guarda inmediata relación con los postulados sostenidos desde los diarios El Telégrafo, El Correo, que son subvencionados, organizados, dirigidos por Manuel Belgrano desde el consulado y con la participación activa de quienes conforman su círculo más inmediato, como Cerviño, Vieites, Argerich, Jorroarín, etc. Aquí viene como un subtítulo que yo he puesto en el capítulo, que trata de reflejar los debates previos y que quizás se haga un poco tedioso, pero que es necesario conocer para poder comprender los orígenes del cambio revolucionario, que no nacieron del aire, sino que tienen un proceso previo, donde nuestros patriotas se fueron formando y se fueron puliendo y fueron ganando adeptos para el cambio que se produciría en 1810. Esto es lo temporal y lo eterno en la plebeya realidad, así puse como subtítulo. Pero el tema del destino de los bienes temporales de los jesuitas fue frecuente motivo de debates, reclamos y controversias, dada la magnitud de esas temporalidades, cuyo manejo le permitió al virrey Vértiz en su momento la realización de una importantísima obra pública en Buenos Aires, que entonces tenía 25.000 habitantes, y también una actividad de orden más social referida a indigentes y mestizos. Se trataba, en el caso de las temporalidades, de un enorme patrimonio material, cultural y espiritual que motivaba apetitos desde distintos sectores del poder. Prueba de ello es que 40 años antes de la Revolución, 1771, todavía no estaba el virreinato, el cabildo eclesiástico se había dirigido al gobernador bonaerense para expedirse sobre el destino que debe darse a las iglesias y casas de ejercicios, como sobre los medios de establecer escuelas y estudios generales para la enseñanza y educación de la juventud. Esto referido, insisto, a cómo se iba a distribuir y qué destino iban a tener lo que se llamó las temporalidades. Vale decir, no solo se trataba de los bienes que dejaba la Compañía de Jesús, sino también de la política educativa a seguir, de la formación de cuadros administrativos y políticos. El informe propone que el Colegio de San Ignacio, al cual ya nos hemos referido varias veces, el San Carlos, San Ignacio, se transforme en seminario de estudios generales
habilitándose espacios para alumnos internados, así como la constitución de una universidad costeada por los fondos expropiados a los jesuitas, en virtud del nuevo regalismo implantado, juzgándose que el dinero obtenido de la educación debía pasar al Estado manteniéndola éste. El colegio debía depender del rey, definiendo el tomismo como idea rectora. Los estudiantes deberían pagar por su educación. Debía sumarse el edificio de la Chacarita de los colegiales como lugar para el esparcimiento, así como la estancia que habían hecho producir los jesuitas en la provincia de Buenos Aires, con todos sus esclavos y enseres. En cuanto a la universidad, ésta debería enseñar derecho civil, derecho canónico, gramática latina, filosofía y teología. No tendría obligación de seguir sistema alguno, particularmente en la física, donde podría apartarse de Aristóteles y enseñar a Newton. El mayor peso estaba en la teología de San Agustín y Santo Tomás, orígenes y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires. Esto lo dice Juan María Gutiérrez. Como vemos, durante décadas coloniales se discutirán por distintas instituciones y funcionarios en Buenos Aires, en las provincias y en todos los ámbitos conocidos, con cambiantes argumentos, estas cuestiones trascendentes que además de los importantes bienes materiales en danza, disputaban la orientación ideológica de la enseñanza de las futuras generaciones y del propio Estado. La revolución dará otro impulso y ejecución a este prolongado conflicto, de cual viene participando en las décadas previas futuros revolucionarios como Vieites, Labardén, Belgrano y Chorroarín. Este proyecto de universidad escolástica será duramente criticado por Mariano Moreno, quien decía que no formaba ciudadanos, sino frailes y clérigos. Los temas planteados por el Cabildo de Buenos Aires en esta petición serán permanentemente reiterados en el debate entre sectores coloniales opuestos y reaparecerán una y otra vez dado el peso económico, político y cultural que tienen como parte de la lucha política. Aquel expediente inicial de 1771 que hemos transcrito y al cual nos hemos referido, que queda abierto por la expulsión de la Compañía de Jesús, continuará largamente, como ya hemos visto más arriba, con distintos incidentes, sin encontrar solución hasta después de la Revolución. Con las temporalidades se está discutiendo también la futura política borbónica y los orígenes del virreinato. Es una lucha por el poder que se había mostrado de un modo muy interesante y creativo en el mismo expediente del año 73-71 que nosotros estamos tratando, cuando se expidiera la Junta Superior Municipal Provincial, todo sobre este mismo tema, y entre ellos estaba un futuro hombre clave de la Revolución, Juan Manuel de Labardén, que era auditor general de guerra, al cual le llega el expediente para resolver sobre esta cuestión relacionada con lo que él llama los regulares expulsos, es decir, los jesuitas. Este acta tiene la importancia de ser el primer antecedente histórico de la Universidad de Buenos Aires que recién se concretara 50 años después. Pero volviendo al informe de la Junta que tratamos, aparece señalada una disidencia. Labardén, futuro colaborador, como ya hemos dicho, estrecho de Belgrano, se opone a que haya dos cátedras de Derecho Civil, una de Derecho Romano y otra de Derecho de Castilla, señalando que con esta última, la de Derecho de Castilla, que enseña el derecho real, según dice el disidente Labardén, se cubre la necesidad
académica, quedando el derecho romano subsidiariamente como una ilustración más. Tal como volveremos a ver y hemos visto, estos patriotas de la ilustración hispano-criolla colonial insisten en la vinculación con la realidad, con los problemas existentes y resisten toda formación que implique sostener ideas o prácticas ajenas a la vida de estas tierras, oponiéndose al clasicismo conservador europeizante. Esta tensión entre ciencia y dogma, conocimiento y creencia, estado laico o religioso, se mantuvo después de la Revolución. En el plano académico, la física siguió siendo una piedra de toque y lo podemos volver a comprobar en una publicación postrevolucionaria en 1821, que es una publicación periódica que se llamaba Crónica Política y Literaria de Buenos Aires, de orientación rivadaviana, donde podemos leer lo siguiente. Dice así: de todos nuestros recientes establecimientos, el que fijará algún día la atención de los extranjeros, así como hoy exista muy poco la de los nacionales, es el Gabinete de Física y de Historia Natural. Y enumeraba las razones. Había sido desdeñado un distinguido catedrático venido de Europa, Bonpland, máquinas, higrómetro, neumáticos, hidrostáticas, magnetismo, luz, electricidad, así como una rica colección de pájaros, peces, insectos y el proyecto de laboratorio de física y química, zoología y mineralogía. Dice la crónica rivadaviana: por la ignorancia de nuestros antiguos dominadores, porque oro era todo lo que buscaban, todo lo demás, sin exceptuar los hombres, era de ningún aprecio a sus ojos, esta falta absoluta de toda institución en un país que avasallaron por 3 siglos hace que no se entienda que aún hay entre nosotros partidarios del antiguo régimen. El periódico refleja algo curioso, y es que este museo, que según él no interesaba a los de aquí, funcionaba en el convento de Santo Domingo, es decir, en una institución religiosa sumamente combativa y combatida por el sistema rivadaviano. Los debates y pugnas ideológicas del virreinato continuaron de otros modos luego de 1810. El cambio revolucionario creó mejores condiciones para resolver de un modo progresista y emancipador los conflictos pendientes, pero estos subsistieron toda vez que las clases y actores sociales involucrados continuaron cada uno defendiendo sus intereses en las nuevas condiciones que la revolución había creado, teniendo en cuenta que esos mismos conflictos se expresaban también al interior del nuevo bloque político que buscaba hegemonizar el control del Estado. Las ideas de la Ilustración se combinaban en estos patriotas con un conocimiento de la realidad colonial concreta. Por ejemplo, Belgrano era frecuente viajero por las provincias en las que recorría, preguntaba, conocía y luego elaboraba sustanciosas memorias, de las cuales hubo 15, conociéndose al presente tan solo 8. Se hacía desde una matriz nacional que guarda similitudes y diferencias con las ideas dominantes en Europa y mayor proximidad con las novedades españolas, pero sin perder su originalidad local, que llevará a Belgrano a decirle al brigadier Craufurd en esa conversación a la cual me he referido ya en varias oportunidades: nosotros queríamos el amo viejo o ninguno, resistiendo la nueva dominación ofrecida por los ingleses, quienes ya habían obtenido el libre comercio. Esa frase de Belgrano expresaba claramente que antes de la revolución el sector de los patriotas reconocía en el idioma, en la cultura y en la tradición hispano-criolla de cuño católico un apoyo identitario
que no estaban dispuestos a resignar ante la propuesta del nuevo imperio en ascenso mundial, Inglaterra, con su libre comercio y su libertad de culto como instrumentos neocoloniales. No debe olvidarse que 10 años antes de la Revolución, por orden de Belgrano, las clases del consulado debían dictarse en castellano, no en latín, como también haría la FINUR en 1819. Sabía que no solo se habla como se piensa, sino que se piensa como se habla y como se lee. También debe remarcarse aquí la prédica católica de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Basta comparar la arenga altoperuana de Castelli el 25 de mayo de 1811 con la de Belgrano en el mismo escenario un año después, donde el contraste entre ateísmo y religiosidad es nítido no sólo por el respeto del creador de la bandera hacia la creencia de los altoperuanos, sino por las de sí mismo. Y ya que se trata de dos miembros de la primera Junta de Gobierno, primos entre sí, viene a cuenta recordar lo que en su autobiografía señala Belgrano antes de salir a la expedición al Paraguay en septiembre de 1810, fundamentando su aceptación del cargo de jefe del ejército expedicionario al Paraguay. Dice Belgrano, porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos, se refiere a los vocales de la primera junta, que yo no podía atajar y deseaba hallarme en un servicio activo. El general no participaba ni deseaba hacerlo de la lucha intestina abierta en la primera junta, ponía su acento en la lucha contra el enemigo principal que nos colonizaba. La cuestión idiomática y religiosa puede leerse en notas publicadas por el Correo de Comercio en Buenos Aires en julio de 1810, que era un órgano periodístico creado por Belgrano con el asentimiento del virreinato porque fue antes de la Revolución. Ya producida la Revolución, él dice, el seminario había sido fundado en febrero con la aprobación de Cisneros y la dirección de Manuel Belgrano. En un artículo sobre educación, aboga explícitamente por la enseñanza de la lengua castellana y la religión católica en las escuelas. Hace una pregunta, ¿no nos sería posible una nueva forma a los establecimientos que tenemos de educación para hacerlos más útiles y provechosos al Estado? Y sumándose a la opinión de Hipólito Vieites, que era su secretario permanente en el consulado y luego fue miembro de la primera junta en reemplazo de Moreno, dice, como falta notabilísima ignorar nuestro idioma. Si bien concede en lo necesario de enseñar el latín a los futuros clérigos y abogados, plantea que antes de ese estudio, dicen textualmente ambos autores, Vieites y Belgrano, ¿por qué no se podría obligar a que no entrasen a ellas antes de haber aprendido el idioma nativo? En vez de castellanizar voces de los idiomas muertos y vivos y de valerse de sus frases con que se desfigura y afea la hermosa y majestuosa lengua castellana. Miren la actualidad que esto tiene, ¿no? Propone incluso que en los conventos haya no solo latín sino castellano, porque de allí han salido hombres que honran a la patria. Se refiere sin duda a los sacerdotes que abrazaron la causa revolucionaria e independentista, así como al mencionar la castellanización de lenguas vivas en nuestro idioma, hablan particularmente del inglés y del francés. Del mismo modo cuestiona la enseñanza de la filosofía tal como se imparte, de modo abstracto y dogmático, con pobre conocimiento de un lenguaje castellano preciso, y dicen textualmente ambos autores, Vieites y Belgrano,
Más bien se aprende a porfiar que a razonar, y a jugar con la razón más bien que a fortificarla. Pongamos, pues, el razonamiento continuamente a la prueba de la experiencia, conservemos únicamente los hechos verdaderos dados por la naturaleza. Esto mismo plantearán un siglo después los líderes cordobeses de la reforma universitaria en 1918 en Córdoba, y otro siglo más tarde los argentinos que nos preguntamos por nuestra educación. Volviendo a Vieites Belgrano, ambos rematan de esta manera: los fundamentos de nuestra santa y sagrada religión en una sociedad donde todos profesamos una misma religión, así nada tendríamos que temer de la novedad de ideas que nuestras circunstancias nos han traído y nos deben traer en lo sucesivo por el comercio indispensable con las naciones de distintas sectas y opiniones. Aun cuando no se mirase este punto más que políticamente, el interés del Estado llama a su adopción. Es toda una advertencia sobre las consecuencias recolonizadoras que puede entrañar la libertad de cultos, la educación en idiomas europeos y el libre comercio. Tanto Belgrano como Vieites ya integraban el gobierno colonial, y es claro que su planteo se basa en la identidad de nuestros pueblos, apuntalada por un idioma, una concepción del mundo y una historia común. Para los autores Belgrano y Vieites de esta nota, la religión es un sostén principal e indispensable del Estado, terminan ellos opinando.